Mateo capítulo 26, nos quedamos luego de que vimos el momento en el cual el Señor fue ungido por María, estando en Betania, ya como una preparación, él mismo dijo, para su sepultura. Vamos al versículo 17, porque los versículos 14 al 16 son una especie de preludio a lo que dentro del texto que vamos a leer hoy hace referencia a la traición de Judas. Pero a Judas lo vamos a tratar en otra ocasión, seguramente la semana que viene o la próxima semana, en algún momento lo vamos a tratar. Ahora vamos desde el versículo 17, que dice, ¿lo tienen todos? Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, en una sola noche habrían de sucederse una concatenación de eventos que cuando nosotros reflexionamos en cuanto a ellos decimos, bueno, la verdad es que qué noche estaba pasando el Señor. Pero había una motivación muy particular esa noche en la cual también él iba a estar celebrando la Santa Cena. Y es el hecho de que él habría de, por así decirlo, mostrarnos, ¿verdad?, cuál era el propósito de su encarnación y la misión que habría de cumplir cuando ya su tiempo había llegado, cuando su tiempo ya estaba cercano. Esa noche le tocaba o le correspondía a los judíos celebrar la comida del Cordero Pascual. Es lo que vimos nosotros en los versículos de que van del 17 al 20. Dicen estos versículos que sencillamente ellos debían celebrar y debían preparar la Pascua, la comida o la cena del Cordero Pascual. Pero esa misma noche suceden una serie de cosas adicionales que son eventos de mucha importancia, los cuales no relata Mateo, pero sí lo relata Juan. El Evangelio de San Lucas todavía relata muchos eventos o muchas características de esta santa cena, de esta cena del Señor con sus discípulos, de esta Pascua celebrada por el Señor con sus discípulos. Pero realmente lo que es novedoso realmente es lo que introduce Juan en una serie de detalles que van dirigidos exactamente a la instrucción que el Señor dio a sus discípulos en aquella ocasión. Consecuentemente, el Señor va a la cena, va a congregarse con sus discípulos en ese lugar especial para celebrar la comida del Cordero Pascual, pero es la oportunidad en la cual también, en medio de la cena, en un momento a otro, él toma un lebrillo y comienza a lavar los pies de los discípulos. Juan capítulo 13, los primeros 20 versículos hablan sobre eso. O sea que esa noche es cuando se sucede el lavamiento de los pies a los discípulos y cuando el Señor le da una instrucción clara en cuanto a cuál es la misión o el papel que ellos habrían de tener, que debía compadecerse con el que él había tenido. Él dice, yo he venido para servir, no para ser servida. Y si yo, que soy el Maestro y el Señor, le lavo los pies a ustedes, ustedes saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Tienen que hacer lo mismo que yo hago, lavados los pies los unos a los otros. En otras palabras, tomar una posición de siervo, de esclavo, ¿verdad?, para servir a los demás. Esa misma noche también, ya lo leímos esto nosotros en Mateo, los versículos que van del 21 al 25, es la noche en la cual se identifica a Judas específicamente como el traidor.
Sabemos que, y lo vamos a ver posteriormente, que Judas estaba como un kamikaze metido dentro del grupo que estaba ahí. Tenía aspiraciones que no se compadecían con la misión de nuestro Señor Jesucristo. Él vio en el Señor Jesucristo un líder del cual podía traerle provecho personal e individual. Y de hecho, eso era lo que estaba haciendo, tratando de sacar provecho, constituyéndose en una especie de administrador o tesorero y sacando y robando el dinero que debían tener para la comunidad de los discípulos y el Señor. Aparte de identificar a Judas como traidor esa noche, vemos nosotros en Juan capítulo 13 que Judas, luego que es identificado, el Señor le dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, y Judas se va del grupo. O sea que Judas está en el principio de la cena. La cena es algo largo, o sea, no es simplemente comerse un pedazo de pan, sino es todo un proceso, ¿verdad? Y Judas sale y dice la palabra de Dios que el Señor le dio un pan mojado, ¿verdad? Y que tomó el bocado, y luego de eso Satanás entró en él. Y salió buscando a quién le iba a pagar las 30 monedas para que él traicionara a su maestro, lo entregara en manos de ellos. Bien, la partida de Judas lo vemos en Juan capítulo 13, los versículos 30 en adelante. Pero donde vamos a poner el énfasis hoy es en los versículos que van en Mateo capítulo 26, del 26 al 29, porque esa misma noche fue cuando el Señor instituyó su cena, la Santa Cena, la Cena del Señor. Él instituyó esa noche. Aprovechando la coyuntura de la comida del Cordero Pascual, el Señor instituye un ritual, porque eso es lo que es la Santa Cena, que vendría a ser mucho más allá que la sustitución del antiguo ritual que pertenecía al antiguo pacto, sino el establecimiento de un nuevo pacto. Y en ese momento entonces viene el Señor, comienza el Señor a darle una serie de discursos, luego que Judas se va, que son los que se conocen como los discursos del aposento alto. Ustedes se recordarán de él, Juan capítulo 14, cuando dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar, lo recuerdan, ¿verdad? Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, dice, volveré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea que en ese momento comienza el Señor a enseñarle muchas cosas, y así todo el capítulo 14 y el capítulo 15 también. Ya en el capítulo 15 ya ellos salen del aposento, cantan un himno, van camino a Getsemaní, y el 15 y el 16 nos enseña que el Señor comenzó a instruirle a ellos en cuanto a las expectativas que tenía de ellos. Cuando decía: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, será cortado para que lleve fruto, dice. Y si no, pues será finalmente echado fuera. En fin, comienza a darle una serie de instrucciones que podemos ver nosotros esa misma noche también. Y luego entonces llega el momento en el cual, luego de decirle estas cosas, os he hablado para que no tengáis tropiezo. En el mundo tendréis tropiezo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor lo que hace esa misma noche es que comienza a orar por los suyos. Y ustedes recuerdan en Juan capítulo 17, cuando el Señor dice al Padre: Padre, ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Y pide al Señor que guarde, el Señor pide al Padre que nos guarde del mal. No que nos saque del mundo, sino que nos guarde del mal. Y el Señor pide que seamos santificados en Él. Y consecuentemente nosotros vemos que todas esas cosas se van sucediendo, y todo esto la misma noche, la noche de la Santa Cena, la noche de la Cena del Señor, la noche de la comida del Cordero Pascual. Después de esto sabemos que viene la agonía que tiene el Señor Jesucristo en Getsemaní. Eso lo tenemos en Mateo, lo vamos a ver más adelante, los versículos que van del 36 al 46. Y luego vemos finalmente cómo Judas consuma su traición y cómo va junto con una cohorte a atrapar al Señor Jesucristo con una serie de alguaciles, etcétera, y cómo finalmente el Señor Jesucristo es arrestado. Todo eso sucede en una sola noche, una cosa detrás de la otra, y todo inicia con el hecho de que el Señor le dice a sus discípulos, ¿verdad? ¿Dónde? Id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Vamos a hablar de la cena del Señor. Lo primero que nosotros vemos era que era necesario para los judíos y para el Señor Jesucristo mismo, quien dijo en más de una ocasión que Él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, validando todo el Antiguo Testamento con esto, pues era necesario que celebrara la Pascua. La Pascua era la manifestación de un ritual de obediencia y de recordación, era una efeméride. Ustedes saben que la Pascua lo que celebraba era la liberación que el Señor hizo del pueblo luego de 400 años de esclavitud en Egipto.
Y lo que estaban celebrando cada vez era precisamente el hecho de que Dios con manos poderosas, portentos, pues Él les libró de la esclavitud de Egipto. Y esta celebración de la Pascua era algo que el Señor había impuesto por sí mismo para Israel como un estatuto perpetuo. Y el propósito era claramente el hecho de que tanto la memoria histórica como la memoria espiritual del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, no se perdiera. Los hombres tendemos a tener muy mala memoria, por así decirlo. Y el Señor estableció que la nación de Israel, los judíos, celebraran por siempre esta Pascua como parte del pacto que Él había establecido con ellos luego que le había dado la liberación de la esclavitud de Egipto. Dice el Señor en Éxodo capítulo 12, versículo 14, en este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Era necesario que celebraran la Pascua, así lo dice Lucas también. Y los discípulos pues simplemente le preguntaron, ¿dónde la vamos a hacer? ¿Dónde tú quieres que celebremos la Pascua en esta ocasión? ¿Verdad? Y es interesante el hecho de que ellos debían sacrificar un cordero sobre el cual se hacía cuenta según los comensales, de manera que no sobrara absolutamente nada. Y este cordero pues iba a representar con su derramamiento de sangre lo que vamos a leer en Éxodo capítulo 12. Vayan allá todos ustedes conmigo, por favor. Éxodo capítulo 12. Y vamos a leer algunos versículos. Éxodo capítulo 12. 12. 1, 2, 12. Cuando el Señor instituyó la Pascua. Voy a leer unos versículos, lo voy a leer rápido, claramente, pero por favor síganme y aprovechen para poner notas en su Biblia. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y los guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Pongo énfasis aquí, versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y los panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: vestidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. El cordero del sacrificio debía comerse rápidamente, con hierbas amargas, con panes sin levadura. Debía ser un cordero perfecto que no tuviese ninguna tacha. Y su sangre debía tomarse para marcar los postes y el dintel de la puerta de la casa de cada uno de los que creían en el anuncio que estaba dando el Señor a través de Moisés, de que esa noche heriría a todo primogénito de la tierra de Egipto, con la excepción de aquellos lugares donde estuviese la sangre expuesta y el ángel de la muerte no entraría ahí. Hermanos, la sangre de este cordero serviría para rescatar y redimir al pueblo de Dios. Y así mismo fue, así sucedió, tal cual. El Señor dice claramente: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Lo leímos en el versículo 13. Y así mismo sucedió. Esa noche el ángel de la muerte pasó, todo primogénito
tanto de hombre como de animal, en la tierra de Egipto, fue muerto y solamente fueron redimidos, solamente fueron rescatados de este juicio aquellos cuya sangre del Cordero marcaba el portal de sus casas. Hay un simbolismo tremendo, pero hay una realidad total. Se trataba de un asunto de vida o muerte. La Pascua era importante para los judíos, no debían olvidarla. Hablaba de redención, hablaba de lo que Dios había hecho. Y si era por la mala memoria que tenían, y luego de 40 años en el desierto se olvidaron rápidamente de todo lo que el Señor había hecho, incluyendo el abrir el mar en dos para que pasaran en seco. Imagínense ustedes lo que pasaría con la Pascua a través de los años. Por eso dice, esto será un estatuto perpetuo. Deben recordarlo, deben recordar lo que yo hice por ustedes. Deben celebrarlo y deben agradecerlo. Y este es el sentido de la Pascua que estaba celebrando el Señor con sus discípulos. Y una vez al año venía esta fiesta de los panes sin levadura, que terminaba en el sacrificio del Cordero Pascual. Ahora bien, es interesante el hecho de que el Señor da instrucciones que cualquiera diría, cónchole, qué raras son, porque le dice, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. ¿A qué tiempo se refería? ¿Y cómo lo entendió aquel hombre? En otro de los evangelios dice que el Señor le dijo, vayan que ustedes se van a encontrar en el camino con la persona que es. Estoy parafraseando. Una persona que va a llevar un cántaro de agua, cosa que no hacían normalmente los hombres, sino las mujeres. Dice, seguidle y decirle, ¿dónde celebraré la Pascua con mis discípulos? Había un lugar ya preparado, había un creyente, ¿verdad?, el cual sabía que el Señor Jesucristo se iba a ofrecer por los pecados de la humanidad, y al cual el Señor le dijo, ya llegó el momento. Se lo mandó a decir con sus discípulos. Y ese Señor tenía un aposento alto preparado, ya dispuesto para que el Señor se reuniera ahí con sus discípulos. Una casa para el Señor. Qué bendición ha sido eso. Saben que esta semana nos visitó acá con el pastor Pedro de Acuña, el hijo del hermano Pablo Joles, o sea, el mayor, Jeff. Y fue una bendición verle, tenía 40 años que no le veía, ¿no? Pero lo interesante es que recordaba yo con él no solamente el afecto y el amor que tenemos hacia el hermano Pablo y a Bárbara, su esposa, aparte de que él es igualito a Pablo en cuanto a su figura, pero tiene la sonrisa y la cara de su mamá. Pero en fin, el hecho es que le decía yo que nunca olvidaré cuando éramos acogidos en su casa, en esa primera planta, ¿verdad?, donde en las salas comenzó la iglesia evangélica bautista cristiana, la iglesia bautista cristiana también. Y qué bendición cuando uno puede poner lo que tiene en la disposición del Señor, lo que han hecho los hermanos a través de los tiempos, cuando ofrece su casa para recibir un estudio bíblico y la palabra de Dios es predicada en su hogar y sus hijos lo pueden oír y el servicio de la casa puede oírlo y los amigos y los vecinos y podemos llevar personas. Eso tenemos que volver a hacerlo. Ya pasó la pandemia, ahora vamos a dar acción de gracia y tenemos que reiniciar los estudios bíblicos. Qué bendición poder ofrecer, como este Señor lo hizo, el aposento alto para que el Señor se reúna con sus discípulos. En fin, me salí del tema. El hecho, bueno, no me salí ni tanto, ¿verdad que no? De eso que estamos hablando, de que el Señor había ofrecido su aposento, ¿cómo es? El Señor que andaba con el cántaro, ¿verdad? El Señor con quien se encontraría, ofrecerían un aposento alto ya dispuesto. El lugar era importante. A veces pensamos que cualquier lugar es apropiado, ¿no? Recuérdense la corrección que le hace el Señor a los hermanos de Corinto. Cuando le dice, ustedes se reúnen, pero eso no es celebrar la cena del Señor. Ustedes lo que hacen es una comelona. Uno se ajuma, se embriaga, el otro pues se come su comida por su lado. Eso no es la Santa Cena. Esa no es la cena del Señor. Hay personas que dicen, bueno, no importa dónde. Inclusive utilizan a veces los elementos del pan y el vino como si se tratara de una hostia o un cáliz, en el sentido de que literalmente hay que tomar esto. Yo recuerdo en una ocasión en la cual alguien tuvo la gentileza, ¿verdad?, de porque yo estaba enfermo, pues llevarme los elementos para que yo lo tomara. Bueno, realmente se lo agradecí y lo tomé con mucho gusto y adoré al Señor y dije, gracias Señor, sobre todo por el gesto de querer involucrarnos. Pero el lugar es importante. O sea, tú no puedes celebrar la cena en tu casa, ni en tu sala. Podrías hacerlo, claro que puedes hacerlo. Podrías hacerlo con tus discípulos, constituyéndote una pequeña asamblea, una pequeña iglesia. Pero el lugar es importante. Un aposento ya dispuesto, un lugar específico, y la casa del Señor es el lugar específico. Hay algunos que se le pasan meses, por no decir años,
habiendo profesado fe en nuestro Señor Jesucristo, sin congregarse, porque es de noche y ellos no vienen de noche a la iglesia. Y se pasa el tiempo y no celebran la cena del Señor. Y si fuera por ellos, pedirían que se lo mandaran con un delivery. Y porque ahora todo es a través de delivery. Mándame la cena por un delivery. El lugar apropiado sería el lugar donde precisamente ellos cumplirían con ese ritual de selección y de preparación del Cordero Pascual. Un aposento alto ya dispuesto. Hermanos, lo más importante es el significado de la cena del Señor. Dice versículo 26, estamos de nuevo en nuestro texto de Mateo. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella a todos, porque esto es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La Santa Cena, o la Cena del Señor, al igual que la Cena del Cordero Pascual, es un memorial. Es un culto o un ritual memorial. El apóstol Pablo lo dice muy claramente en 1 Corintios 11, y casi siempre acudimos a ese texto cuando celebramos la Cena del Señor, como esta noche lo vamos a hacer. Esta noche hay celebración de Cena del Señor. Vamos a adorarle al Señor, vamos a tomar del pan y del vino, recordando su muerte, mediante la cual y sin ella no hubiera podido de ninguna manera haber sido yo, ni tú tampoco, rescatado del pecado, de la muerte y del infierno. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es un culto memorial. Hacedlo en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Una vez y otra vez, en el mismo pasaje, le dice a los hermanos de Corintios: deben hacer esto para recordarnos, en mi memoria. En memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor proclamáis, anunciáis, celebráis, conmemoráis. Pongan la palabra que ustedes quieran, hasta que Él venga. Hasta que el Señor venga, nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo debemos estar celebrando el memorial, así como los judíos tuvieron que hacerlo hasta el mismísimo momento en el cual el Señor subió al aposento alto para celebrar un nuevo pacto, ya no en aquel Cordero Pascual, sino en su propio cuerpo, en su propia sangre. Es un pacto. Versículo 28 del texto que nosotros tenemos, dice el Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, mi sangre del nuevo pacto. Lo tienen ahí, versículo 28. Dice que por quiénes es derramada. No me están siguiendo, definitivamente. Estoy en Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Está hablando de la copa, versículo 28, ¿verdad? Dice que por muchos es derramada, no por todo el mundo. Para remisión de los pecadores. Pero lo grande del caso es que muchos dicen, bueno, Cristo murió por los pecadores y ya yo estoy salvo. Ajá. ¿Será que tú estás en el grupo de los muchos? Porque no hay un grupo de los todos. De los pecadores sí, todos somos pecadores. Pero el nuevo pacto lo hace el Señor con los muchos. Hebreos enfatiza esto. El autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, dice: así que por esto, hablando de Jesús, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, aquí le llama a los llamados, antes le llama a los muchos, ¿verdad? Le llamó el Señor. Aquí el Espíritu Santo dice: los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Estoy citando Hebreos capítulo 9, versículo 15.
Es un nuevo pacto, un pacto que reemplaza o sustituye, por así decirlo, el anterior. El anterior que había sido tomado, que había sido establecido con una nación en particular, al cual le había dado un estatuto permanente a fin de que no olvidaran el rescate, la redención que le había concedido mediante la sangre del Cordero, sacrificado y untada, esparcida en la puerta, en los dinteles de las casas, cuando el ángel de la muerte pasó y ellos sobrevivieron y no fueron aniquilados. Consecuentemente, el significado es un memorial y no una transubstanciación. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue hecho una vez y para siempre. Cuando la Iglesia Católica dice que lo que está es celebrando en una Eucaristía el sacrificio de Cristo, está cometiendo una blasfemia. La Biblia dice que Cristo murió una vez y para siempre y que con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los santificados, que no es necesario volver a celebrar otro sacrificio. Ellos le llaman un sacrificio incruento porque es sin derramamiento de sangre. Pero entonces dicen que la sangre está representada en el vino, porque el Señor dijo, esta es mi sangre. Y que el pedazo de pan se transforma, se convierte en el cuerpo literal del Señor Jesucristo. Y cuando uno ingiere el pan, ingiere el vino, está ingiriendo y entrando dentro de su ser, de su organismo, a Cristo Jesús. Eso no es nada más que minimizar, pervertir la doctrina de la salvación mediante la sangre del Cordero. Es un pacto de sangre que nosotros rememoramos a través de la cena del Señor. Y el pan y el vino son solamente pan y vino. Lo importante es lo que simbolizan su cuerpo. Cristo se entrega por los pecadores, su cuerpo partido, molido, ultrajado, avergonzado, todo lo que ustedes le puedan llamar, herido por nuestras culpas, dice Isaías, y molido por nuestros pecados. Y esto es lo que nosotros recordamos, aquella sangre preciosa que fue derramada en el Calvario, mediante la cual podemos tener el perdón de los pecados. La Biblia lo dice muy claro. El Señor dijo primeramente en el versículo 28, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y en primera de Pedro, versículo 3, voy a citarlo, versículo 18, dice, capítulo 3, 18 de Pedro, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Consecuentemente, la Santa Cena es un memorial del pacto que el Señor establece a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos concede la remisión de nuestras faltas. Y esto es precisamente a lo que se refiere Hebreos cuando en el capítulo 9, versículo 22 dice que según la ley casi todo es purificado según la ley con sangre y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Era necesario para que los pecados nuestros fueran remitidos, para que hubiera remisión de nuestros pecados, que hubiese derramamiento de sangre. Y así fue desde el principio. Adán y Eva pecan, se esconden del Señor, el Señor sacrifica un animal para vestirles y cubrir su vergüenza. Y de ahí en adelante, la única manera de poder obtener el favor y la misericordia de Dios fue a través de la ofrenda de sacrificios, siempre con derramamiento de sangre. No voy a entrar en detalles en cuanto a eso, vayan si ustedes quieren a leer Levítico y se van a dar cuenta de todo esto. Pero el hecho es que dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y la palabra remisión, esto lo copié, ¿verdad? La remisión de una pena, dice, en el campo del derecho se conoce como remisión a la acción decidida por un sujeto que abdica de un derecho que posee frente a otro individuo, lo que hace que esta segunda persona quede libre de saldar su deuda. En otras palabras, tú tienes una deuda pendiente conmigo, pero yo no la voy a reclamar. Abdico de reclamarla, a fin de que ya tú no me debas nada, no estés libre de toda deuda. Y eso es precisamente lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros a través de su sangre derramada. Se habla de redención. En el capítulo 22 de Lucas, el pasaje paralelo a esto, el Señor Jesucristo dice que su sangre era por vosotros, dice, por vosotros se derrama. O sea, precisamente para esto. Hermanos, se trata de un memorial, de un nuevo pacto, un pacto que establece con su iglesia, con los creyentes,
por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es la ofrenda, a fin de que nuestros pecados sean remitidos y podamos tener redención por su sangre. Esto es algo de lo cual nosotros podemos apropiarnos solamente por la fe, creyéndolo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y diciéndole: Señor, perdóname, redímeme y sálvame. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Cristo es el Cordero Pascual. Recuérdense lo que dijo el Señor, Juan el Bautista. Dice que cuando Juan el Bautista, dice la Escritura, específicamente Juan capítulo 1, versículo 29, que cuando vio que Jesús venía hacia él estaba bautizando en el Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Y nosotros tenemos que celebrar la Pascua. Tú eres un creyente, una creyente, te convertiste de verdad al Señor Jesucristo, tus pecados han sido perdonados. No seas ingrato ni ingrata, celebra la cena del Señor, la Pascua del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo debes hacerlo? Lógicamente, sin levadura, sin la levadura del pecado. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Vayan conmigo allá. Son 2 versículos solamente, pero para que no estén tan pasivos y para que también puedan anotarlo en sus Biblias. Primera de Corintios capítulo 5 nos enseña no solamente que debemos celebrar nuestra Pascua, sino en quién y en qué consiste nuestra Pascua y cómo debemos celebrar nuestra Pascua. Búsquenlo. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Ustedes saben que la levadura es un símil del pecado, ¿verdad? El pecado. El pecado. Porque nuestra Pascua, que es, ¿quién dice? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Debemos celebrar nuestra Pascua y debemos hacerlo en santidad, sin la levadura del pecado. Y esto es lo que el Señor quiere, que nosotros celebremos la cena en conmemoración de su sacrificio en la cruz del Calvario. Versículo 29, de nuevo de Mateo, capítulo 26. Mateo 26, 29. Dice el Señor: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lucas relata el pasaje y dice en capítulo 22, versículo 15: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Cómo debemos celebrar? Debemos celebrarlo con anhelo. El Señor Jesucristo dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. Y tú y yo debemos anhelar estar presentes cuando se celebra la cena del Señor, porque es un momento especial de adoración que tú no vas a poder tener en otro lugar. En ningún otro lugar vas a poder adorar al Señor como en ese momento en el cual la iglesia se congrega para celebrar el sacrificio redentor del Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. ¿Cómo debemos celebrar la cena del Señor? Dice aquí el versículo 15, que el Señor decía de que Él quería comer con sus discípulos esa Pascua. Lo dice de una manera muy clara: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Por qué? Porque es algo para celebrarse entre cristianos. Yo entiendo perfectamente bien que si tú no te has entregado a Cristo, si no te has convertido a Cristo, si todavía tus pecados no han sido lavados en la sangre del Cordero, entiendo perfectamente bien que te abstengas y mejor hazlo.
Y si estás en pecado y estás consciente de ello, primero ven a arreglar tus cuentas con el Señor, ¿verdad? Porque debe ser sin levadura. Pero si tú estás en paz para con Dios y en paz para con tus hermanos y tu iglesia, yo no puedo comprender de ninguna manera que tú no tengas el deseo de en comunión celebrar esta Pascua, la Pascua del Cordero de Dios, esta santa cena. ¿Cómo debemos celebrarla? Con anhelo, con deseo de hacerlo, en comunión y con una expectativa muy clara. La expectativa de lo que dicen los versículos 16 y 18, que en dos ocasiones dice el Señor, primero dice versículo 17, versículo 16, estoy refiriéndome a Lucas ahora, Lucas 22, dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y luego en el 18 dice, porque no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. La expectativa de que el Señor viene. Es exactamente lo que el apóstol Pablo nos enseña, que debemos en ese momento mirar hacia adelante, porque la venida del Señor está cada día más cerca. Y vamos a celebrar la cena con Él allá. Aquí la celebramos entre nosotros, su iglesia, con la presencia de tu Santo Espíritu morando en nuestros corazones. Pero va a haber un día en que nuevamente el Señor va a celebrar, va a preparar mesa, dice la Escritura, y va a celebrar una cena en el reino de los cielos con su iglesia. Ahora bien, hay otra característica de esta celebración, y es que debe ser con acciones de gracia. El mismo Señor Jesucristo dice, habiendo tomado la copa, dio gracias. Dio gracias. Un corazón agradecido es lo único que puede motivar a que nosotros adoremos, glorifiquemos, engrandezcamos, loemos al Señor por su favor hacia nosotros, por la redención, por la remisión de nuestros pecados, por la salvación, por su sacrificio. Voy a concluir ya. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua, dice Lucas, y era necesario, ciertamente. El sacrificio de Jesucristo era necesario, no era una opción. Bueno, la opción era que mueras tú por tus pecados. Si muero yo por mis pecados, voy al infierno. Pero el infierno no podía retener a Cristo, porque Él era Dios sobre todas las cosas. Y si bien descendió a los infiernos y murió en la cruz en mi lugar, resucitó al tercer día y proclamó victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el infierno mismo. Esta es la victoria que tenemos nosotros, los creyentes. Consecuentemente, el sacrificio de Cristo era necesario, claro que sí. Y nosotros podemos apropiarnos de la salvación. ¿Cómo? Echando mano de la vida eterna, clamando a Él, pidiendo perdón, rogándole que por favor tenga misericordia de nosotros y que nos limpie de pecados con su sangre, recibiéndolo en nuestros corazones voluntariamente como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Pero además de esto, es necesario que nosotros celebremos la cena del Señor y que lo hagamos en obediencia, con gratitud, en recordación. Es necesario que lo hagamos. Lo que vamos a estar es celebrando la liberación de la esclavitud de Satanás, del pecado y de la muerte, y el mismo Señor Jesucristo lo ordenó. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Cuando tú, siendo creyente, siendo una cristiana o un cristiano, no celebra la cena del Señor, es bueno que sepas, estás desobedeciendo. Y debes arrepentirte de eso, de ese pecado de ingratitud. Debes arrepentirte. Hay cosas que son opcionales. Hay cosas que son opcionales, pero hay otras que son necesarias. Por eso decía Lucas, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario celebrar la Pascua. Bueno, es necesario celebrar la cena del Señor. Cuando Nicodemo se acercó al Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Jesucristo le dijo, te es necesario, no opcional, necesario nacer de nuevo. Un nacimiento espiritual mediante un arrepentimiento y una conversión al Señor Jesucristo. Para Jesús y los apóstoles era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua, pero para los pecadores, para una humanidad pecadora, era necesario que Cristo muriera en la cruz. Porque la única manera como puede el mundo escapar de la condenación del infierno es si se acoge a la misericordia del Señor y a su obra consumada, completa, total, absoluta, suficiente, que llevó a cabo en la cruz del Calvario.
muriendo el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero en el caso de los cristianos, ya no estoy hablando de los pecadores en general, ni estoy hablando de Jesús y los apóstoles, nosotros necesitamos celebrar la cena del Señor. Es necesario para ti y para mí este momento en que nos hemos confrontado con nosotros mismos y podemos venir a cuentas con el Señor y decirle: Señor, sé que te he fallado en esto, en aquello. Ayúdame, Señor, a no volver a caer, a no fallarte. Es el momento en que le decimos: Señor, te amo de todo corazón, te agradezco porque sin que yo lo mereciera, viniste en pos de mí, me rescataste, me diste fe, me permitiste escuchar el Evangelio, oír tu palabra y entenderla, y moviste mi voluntad a inclinarme delante de ti y pedirte la salvación. Y además de todo esto, Señor, me concediste la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias porque sé el costo que tuvo para ti, recibiendo la maldición del pecado, separándote del Padre con el cual eras uno desde la eternidad, teniendo que clamar diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y todo por culpa mía, para redimirme de mi pecado. Ese es el momento, el de la Santa Cena. Es el tiempo de decir: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. En comunión, su iglesia, hasta que Él venga. Amén. Padre, damos gracias, Padre, por tu palabra y todo lo que aprendemos de ella, Señor. Gracias, Padre, por la consistencia, Señor, del mensaje del Evangelio. Cómo desde el huerto del Edén vemos la necesidad del sacrificio para la remisión de pecados, y cómo, Señor, tú lo confirmas en el Calvario. Y cómo, Señor, a través de las epístolas nos exhorta, Señor, a recordar, rememorar este sacrificio de cruz. Gracias, Señor, por el perdón. Ayúdanos a ser fieles, Señor, y ayúdanos a ser agradecidos, Señor. Mueve nuestra voluntad y nuestros corazones y permite que cada vez que tu iglesia se reúna, los hermanos dejen todo lo que sea necesario con tal de estar aquí presentes, Señor. Y podamos juntos adorarte y agradecerte. Te pedimos que nos traigas esta noche en ese propósito, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.